Hola compañeros, cordial saludo. Eh, Primeramente pedirles una disculpa por no poder estar con ustedes de manera sincrónica y agradecerle al profe Juan por permitirme hacer la clase de esta manera. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Mesa, pertenezco al CAU Cincelejo y estoy llevando a cabo mi práctica pedagógica en el Colegio San Bernardino de Bogotá con el grado octavo. Primeramente, pues hablarles un poco acerca del contexto de la institución, y es que este tiene que ver mucho con que no las clases de ciencias naturales no son las clases convencionales, sino que tenemos que se dan más bien en un seminario de socioecología, interactuando entonces las ciencias sociales con las ciencias naturales. Mi tema particular a tratar fueron las relaciones intra e interespecíficas. Antes de empezar a hablar de ellas, quiero hacer una conceptualización acerca del concepto de población y comunidad. El concepto de población hace referencia a los individuos de la misma especie que se organizan de manera conjunta y sobreviven en un momento determinado en un lugar concreto, es decir, una sola especie conviviendo en un determinado hábitat. La comunidad en biología, también conocida como biocenosis, pues es el conjunto de diferentes especies que conviven en un mismo espacio, dependiendo de su hábitat, compartiendo todas estas características eh, biológicas que contienen un determinado contexto. Eh, bueno, quiero hablar un poco acerca de la relación dentro de las poblaciones. Bueno, la intra específica es la que hace relación a las interacciones entre individuos de la misma especie. Esto tiene mucho que ver con la forma en la que impacta una especie a la otra, de qué manera la afecta o le beneficia esta relación. Bueno, tenemos que hay varios tipos de agrupación, entre ellas la primera que tenemos aquí es la familiar. Estas son aquí en esta interacción familiar se da que todos los organismos se relacionan por un tipo de parentesco. Las componen los hijos, la madre con los hijos, el padre, la madre y los hijos, los conocidos como harén, como por ejemplo el león. Sabemos perfectamente que el león pues convive con distintas especies, el macho alfa de la manada, el cual se puede reproducir con varias hembras de su misma especie. Bueno, dentro de ellas tenemos los tipos que son monógama, polígama, matriarcal y filial. La monógama hace referencia a los que tienen una sola pareja y forman familias, como por ejemplo los pingüinos, con una sola pareja forman sus familias. Polígama, un solo padre con varias parejas. Tenemos ejemplo los delfines que se aparean varias veces al día con distintas parejas. La matriarcal hace referencia a que la madre toma como este rol dentro del contexto de criar sus crías, valga la redundancia. Ellas adquieren esta, esta característica específica de tomar este rol. Bueno, la filial es la que hace referencia, pues, solo hijos con hermanos de una misma madre, como por ejemplo los patos. Sabemos que estas se reproducen entre sí y con las mismas características familiares. Vamos a hablar un poco acerca de la gregaria. Bueno, estas tienen comportamientos muy similares y los cuales no necesariamente tienen que ser parientes o de la misma familia, pero siempre andan en conjuntos y lo hacen con el objetivo de poderse desplazar, de poderse migrar a otros lados, y lo hacen de tal forma eh, que lo hacen en conjunto para protegerse de depredadores, como por ejemplo tenemos los bancos de peces, de sardinas, y mediante las cuales pues aseguran un poco más a esa población, a esa especie. La estatal tomamos como ejemplo a las abejas. Tenemos que las abejas, dentro de ellas se da una separación de clases sociales, por decirlo así, porque la abeja reina toma su propio rol dentro dentro de la colmena. Ella es la reina, es la reproductora, y pues las otras se encargan de trabajar para ella, son obreros, y pues tienen también sus funciones y categorías específicas. Y también tenemos el ejemplo de las hormigas, las cuales funcionan de la misma manera. La colonial pues lo hacen exclusivamente para sobrevivir. Ellas generalmente se dan por características de formas de vida sexual y lo hacen para defender o mantener un espacio protegido, constituyendo un todo inseparable y poder expandirse. Tenemos que dentro de ellas se dan las colonias homorfas, todas iguales entre sí. Tenemos las colonias heteromorfas, diferentes entre sí por la especificación y función. Tenemos como por ejemplo acá los corales,
las bacterias. Sabemos que las bacterias se unen en colonias para poder expandirse y reproducirse, de las cuales sabemos que se dan de manera sexual, por fisión binaria, sin necesidad de un gameto masculino y un gameto femenino. Ellas solitas llevan a cabo su proceso de reproducción. Tenemos entonces, para empezar a hablar de las relaciones interespecíficas, relaciones entre especies diferentes. Aquí debemos analizar de qué manera una especie distinta a esta otra especie afecta a esta. Entonces tenemos que dentro de ellas generalizamos todas estas relaciones dentro de la simbiosis. La simbiosis significa vivir juntos, viene del griego vivir juntos, que quiere decir todas estas distintas especies viviendo juntas en un mismo espacio y las cuales interactúan de una u otra determinada manera, de las cuales vamos a hablar a continuación. Tenemos el mutualismo. El mutualismo se da una relación positiva-positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del mutualismo ambas especies van a salir beneficiadas, pero dentro de ella tenemos que una es obligada, o sea, una no puede sobrevivir sin la otra. Ejemplo, en un determinado contexto, la oruga con la hormiga sobreviven de tal manera que la oruga le presta el servicio a la hormiga y la hormiga a la oruga. ¿Qué quiere decir? La oruga produce una secreción azucarada, dulce, la cual sirve de alimento para la hormiga. Y esta, cuando pasa a su siguiente fase de cúpula para formarse como tal una mariposa, la protegen de depredadores. Ambas se colaboran, mutualizan su relación. Tenemos entonces la siguiente, que es el comensalismo. En comensalismo tenemos que se da la relación positiva neutral. La positiva neutral, ¿qué quiere decir? Que una de las especies sale beneficiada mientras que a la otra le da igual. Tenemos como por ejemplo la rémora con el tiburón. La rémora sale totalmente beneficiada del tiburón, ya que se alimenta de los restos de él, se adhiere a él y se puede transportar, y esta a su vez lo protege de depredadores. Y al tiburón le da igual si está o no está con él. Entonces, pues es un claro ejemplo de comensalismo. El parasitismo, pues tenemos que el parasitismo sea una interacción positiva y negativa, que quiere decir que una de las especies sale beneficiada mientras que la otra sale perjudicada. En este caso, pues el huésped sale perjudicado porque es el que es parasitado por el parásito, los cuales se dividen en ectoexternos, en ectoparasitarios, que quiere decir externos o fuera de, como por ejemplo el piojo está fuera, no está dentro de. Y tenemos endoparasitarios, que son dentro, quiere decir dentro del huésped. Tenemos entonces también otro tipo de interacción, que es el de protocooperación, es positiva. Suele confundirse con el mutualismo, pero se diferencian en que en la protocooperación no es una relación obligada. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una puede sobrevivir independiente de la otra, sin afectarse su supervivencia. En este tenemos un claro ejemplo, que es la tortuga y el cardumen de peces. La tortuga tiene el caparazón sucio y el cardumen de peces se está alimentando del caparazón de la tortuga. Sucede que la tortuga se puede limpiar su caparazón de otra manera y los peces fácilmente se pueden alimentar de otra forma. Entonces no existe aquí la obligación. Por lo tanto, esta es la gran diferencia entre mutualismo y protocooperación. Vamos a empezar a hablar también acerca de la competencia. La competencia es una relación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en las relaciones intraespecíficas como en interespecíficas va a salir ambas especies, a ambos lados van a salir perjudicados. En las intraespecíficas es más fuerte porque ya que son entre las mismas especies, compiten por los recursos más similares, es decir, tienen más formas de competir. ¿En qué sentido? Tenemos aquí, por ejemplo, que estas dos especies compiten físicamente por un recurso, en este caso de la reproducción. El que gane se va a reproducir con la hembra, pero ¿qué pasa? Que ambos salen perjudicados porque pues uno pues se puede morir fácilmente si pierde la competencia, y el otro que la gane pues también va a estar muy afectado, y pues de pronto a corto plazo no muera, pero a largo plazo por los golpes y todo esto pueda morir. Entonces pasamos a la competencia interespecífica. Aquí hace referencia, pues ya ustedes saben, que puede darse en el mismo nicho. Recordemos el concepto de nicho, que quiere decir todos los recursos que necesita una determinada especie
para sobrevivir. Entonces, en la competencia interespecífica tenemos que se da el principio de exclusión competitiva de Gauss. Este es el que hace la referencia cuando hay dos especies en las cuales llevan su reproducción al máximo, como por ejemplo, su máximo potencial es de 200 y por el otro lado también de 200. Cuando entra a accionar la competencia, sucede que una de las dos especies sale excluida, desaparece, afectada por este proceso de competencia. Y puede darse también que una de las dos especies se lleguen a tal punto que ellas se puedan coevolucionar, es decir, se adapten al espacio y sepan compartir los recursos y coevolucionen juntas. Esto es también una posibilidad que se puede dar aquí. Pasemos a la otra relación, que es la depredación. La relación es positiva, negativa, obviamente, porque una de las dos sale afectada, que es el organismo depredado, y hay una que sale beneficiada, que es el depredador. Por un lado, podemos ver lo que es una situación eh, em, que puede afectar, pero si lo generalizamos, tenemos en cuenta que este proceso de depredación es el que mantiene en equilibrio las comunidades, las especies. Entonces, pasemos al siguiente, que es el amensalismo. El amensalismo es una relación negativa neutral. Sucede totalmente lo contrario al comensalismo. Acá la relación es negativa neutral y en el comensalismo es positiva neutral. Acá sucede que una de las especies sale perjudicada y la otra simplemente le da igual. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los árboles, los cuales cuando se copan en las puntas crean unas sombras, las cuales hacen que las especies bajas o hierbas que crecen a ras del suelo se van perjudicadas porque no van a tener la entrada tan necesaria de luz solar para realizar la fotosíntesis. Entonces, pues, por ejemplo, los árboles que se copan les va a dar totalmente igual. Ellos están en un punto neutral. Les da igual si están o no están. En cambio, las plantas bajas van a salir totalmente perjudicadas. Bueno, aquí creé una serie de tips para identificar el tipo de relación que se dé. Lo primero que debemos hacer es cuestionarnos a quién perjudica o beneficia. Es decir, pueden o no vivir separados, un individuo independiente del otro. Por ejemplo, si me dan un tipo de especie y me dicen que por ejemplo, de la cooperación, positiva, ¿a qué especie está beneficiando? Bueno, ambas se están beneficiando, es una relación positiva. Entonces, ambas poblaciones se benefician y todas dos, y pueden o no vivir por separado, sí, tenemos entendido que el concepto de cooperación nos hace entender que pueden ser independientes. Mutualismo, positiva, es obligada. ¿Qué quiere decir? ¿A quién perjudica o beneficia? Ambas salen beneficiadas. ¿Pueden o vivir por separado, es decir, un individuo independiente del otro? No. En el mutualismo no se da este proceso. Y así sucesivamente podemos hacer con todas para poder entender muchísimo más esta relación que se da en interacciones y relaciones biológicas. Esto fue todo, compañeros. Gracias. Para mí es un poco tedioso no estar con ustedes, pero me siento muy contenta de poder compartirles mis saberes y prometido que me conectaré a ver todas sus presentaciones. Hasta luego.